Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Twitch de Manfred. Voy a quitar el low-fi ya un poco, que yo sé que a mi compañera Chris no le gusta, así que ¿por qué vamos a molestarla si no hace falta? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como digo, a este canal de Twitch de Manfred, ya conocido como el lugar donde los sueños se hacen realidad. Bienvenidos, gracias por pasaros una tarde más por aquí. Ya sabéis que este es el penúltimo directo, efectivamente, es el penúltimo directo de este mes de marzo, este speedrun que estamos haciendo para conseguir ser afiliados de Twitch, para ser Twitch Affiliates. De hecho, si no has visto los contenidos de este mes, te recuerdo mucho que lo hagas. Sin ir más lejos, el lunes pasado estuvimos hablando con Bryce Moure, streamer y creador de contenido. La semana que viene hablaremos sobre inteligencia artificial, que creo que es uno de los temas del momento. Y realmente hoy tenemos un tema que a mí personalmente es de los que más me mola, sobre todo porque a nosotros, Manfred, nos toca muy, muy, muy de cerca. En Manfred, desde los inicios, hemos tenido y hemos perseguido una única misión, que es cambiar la forma en la que se hace el recruiting técnico. Creemos pues, que trabajar con personas implica ser conscientes de que cada proceso es un acto social y no una transacción. Y dentro de nuestras preocupaciones del día a día, hay algunas que aparecen de forma recurrente y una de ellas es la que traemos hoy aquí hasta esta pantalla de Twitch y es cómo se cuida del talento técnico. Siempre escuchamos hablar sobre la atracción de talento, también a veces escuchamos hablar sobre la retención de talento y es quizá uno de los mayores retos que hay porque tiene aristas el tema. Para ello, hemos invitado a tres personas que van a ilustrar el tema a las mil maravillas, porque son profesionales del sector, porque trabajan día a día con todos vosotros y bueno, porque son unos auténticos cracks. Presento ya, son Karen Terceros, no lo quiero decir más, Karen, así que lo tengo aquí la chuleta, IT Talent Acquisition Neauctane. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Antonio. Sí, lo has dicho Eh, perfectamente, ¿eh? Genial, me quedo tranquilo. Javier de Arcos, Engineering Manager en Celonis. Javier, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy contento de estar aquí con vosotros. Y por último tenemos a Juan López, CTO y founder en Clevergy. Juan, Muy bienvenido. buenas, Antonio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya quito la música. No sé, luego no se escucha tanto como pienso, pero mejor no tener música. Gracias a los tres por venir. Juan, sé que eres el mega fan de nuestro canal de Twitch, porque me lo has contado antes, básicamente. Espero que te sientas cómodo. Ahora tengo más presión porque siendo fan estar aquí ahora es un poquito más difícil, pero bueno, lo sabré llevar. Javier y Karen, también muchísimas gracias por pasaros. Como os comenté cuando os invité a venir y ahora un poco en la parte de la introducción, yo pues creo que podemos sacar una charla bastante productiva, ¿no? Sobre todo pensando lo que he comentado un poco en la introducción, que sois tres personas que tenéis contacto directo en el día a día, ya sea con equipos o ya sea captando personas con profesionales del sector y quién mejor que vosotros para saber qué es lo que se puede hacer para cuidar a esa gente. Vamos a empezar con una pregunta difícil, complicada, porque así se hacen las entrevistas aquí en Manfred. Se empieza por lo complicado y luego se va a por lo sencillo, que es, vamos a definir qué es una cultura de trabajo sana en una empresa tecnológica. Vamos a ir, si queréis, uno a uno, intentando a ver si sacamos una definición. Juan, ¿cómo definirías tú una cultura de trabajo sana? ¿Qué es lo primero que se te viene a la Pues mente? efectivamente es la pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué se me viene a la mente? Pues bueno, yo creo que es un sitio donde a la gente no le importa trabajar, ¿no? Entendiendo que el trabajo al final es algo que todos tenemos que hacer para sobrevivir y para vivir en esta vida. Pues al final una cultura sana es un sitio donde tú no te importa ir a trabajar, donde estás a gusto, donde tus compañeros te ayudan y donde yo creo que es muy importante no sentirte juzgado, ¿no? Con los errores y ese tipo de cosas también. También entendiendo que la carrera profesional es muy larga, creo que también es sano que te ayuden a crecer, ¿no? Dentro de tu empresa. Para mí esas cosas son las principales. Javier, ¿tienes algún apunte que hacer? Pues muy de acuerdo. Yo diría como al final una cultura sana es la cual se preocupa por las personas, ¿no? Que al final que entiende que las personas son la manera de levantar y de
aportar al negocio, ¿no? En vez de darle la vuelta y decir, oye, pues yo tengo un negocio que tiene que ser empujado por personas, no, yo voy a aportar a las personas para que juntos pues podamos empujar el negocio, ¿no? O sea, me ha gustado esa diferenciación que has hecho. Es, no voy a empujar el negocio para... ¿cómo puede? No sé Al si lo vas final, a saber capaz no, de no sé si es repetir. como hay empresas que están más dedicadas a voy a ejercer presión, ¿no? Como Ujú. una presión externa para conseguir lo que quiero de las Eso personas. es. Y hay otras personas de que, como ha dicho Juan, ¿no? Un poco el preparar el entorno, que haya un entorno seguro para que las personas sean las que mueven el negocio, ¿no? Que salga más una motivación más intrínseca, salga de cada persona. Karen, desde la parte más de atracción, quizás lo ves, ¿estás de acuerdo con estos apuntes que se hacen? Completamente de acuerdo. Sé que es cierto que es bastante complicado, ¿no? Crear ese tipo de cultura porque intervienen muchísimos factores. Añadiría a lo que han comentado Juan y Javier, que es importante que una cultura sana creo que se diferencia en que te aporta no solo profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Y es importante también que en esta cultura sana haya ese espacio seguro. Mencionaba antes Javier, hablamos de seguridad psicológica muchas veces cuando se te permite, ¿no? Tú como individuo dentro de una organización te sientes cómodo diciendo lo que piensas y lo que sientes en cada momento. Ujú. O sea que la parte de ofrecer fruta en el descanso y un futbolín en la sala no tiene tanto que ver con Todo la ayuda, cultura sana. pero no, no. Oye, y Karen, justo me quedo contigo, porque creo que también es interesante hablar de la parte que se enfrenta quizá a entrar a una empresa. ¿De qué forma podemos identificar, crees, esta cultura sana dentro de una empresa cuando estás haciendo una entrevista? ¿De qué forma crees que se puede ver para un entrevistado? Ujú. Hablas de preguntas que puede hacer una persona que va a Sí, en entrar general, a una empresa, sí, ¿no? ¿cómo lo puede identificar? Sí, sí. Yo voy a hacer una entrevista de trabajo, ¿cómo puedo identificar que la empresa con la que me estoy entrevistando... Creo que empezaría por algo que te toca bastante de cerca, ¿no? Que es el career path o algo definido. ¿Qué tan definido o estructurado está esa carrera profesional dentro de la empresa? Ver qué opciones tienes de crecimiento. También ver si dentro hay dinámicas incluso, ¿no? No sé, de learning o algunas dinámicas de equipo que permitan que haya mayor engagement, mayor conexión social. Creo que hacer ese tipo de preguntas sí que te da alguna ayuda para detectar. Siempre va a haber cosas que no puedas, ya no solo indagar, sino también que la gente que te está entrevistando sea completamente sincera contigo, ¿no? Y te pueda dar esa información. Pero sí, hacer ese tipo de preguntas ayuda. Y además entiendo que quizá lo que a cada uno le pueda suponer lo que tú dices, ¿no? Igual a mí me interesa más el career path y a otra persona le puede interesar mucho más la conciliación laboral. Pero en general es que sería muy guay hacer una lista, ¿no? Una especie de un test de lo que es una cultura sana, porque sí que da la sensación de que aunque cada uno tenga sus particularidades, hay algunas características que son un must, que o están o puede saltar alguna alarma. Ujú. ¿Se te ocurre alguna para ti? Sí, ¿Cuál no. sería un red flag? Oye, contraentrevista no quiero hacer. Ya Estás voy con el avisando. entrevistador, Antonio. ¿Sabes qué pasa? Que tenía apuntado aquí en mi escaleta para intentar que hagamos entre los 4 una lista de estas características. Vamos a ver si... Venga, puedo empezar yo con la primera. A mí me ha gustado mucho que se tome la carrera profesional en serio. Sobre todo, sí, creo que demuestra esa confianza en la persona que está trabajando, en su propio crecimiento, ¿no? Y en que no es una mera relación laboral, sino que va algo más allá. Juan, venga, te dejo el Sí, testigo. yo añadiría la confianza, ¿no? Al final, cuando eres profesional, quieres que confíen en tu trabajo y creo que también es la forma de desarrollarte, ¿no? Si al final no te están dando esa confianza para ejecutar o para incluso no solo ejecutar, ¿no? Para decidir qué tareas quieres hacer para resolver los problemas que tenemos en el día a día, creo que eso no te hace crecer, ¿no? Al final, y creo que es muy importante. Cuando sientes la confianza, creo que te desarrollas mucho mejor y creo que también trabajas con más motivación, ¿no? Javier.
Muy de acuerdo con Juan con la autonomía y por mencionar otra, yo sí que me gusta preguntar también cuáles son las oportunidades que tengo de recibir feedback y cómo las recibo, ¿no? También el saber que me van Muy interesante ese tema. Muy interesante ese tema porque además yo creo que el feedback es incluso una cultura, ¿no? El feedback no es... quizá en el sector técnico a lo mejor está ya más, digamos, se está más acostumbrado al feedback, a saber dar y recibirlo, pero yo tengo la sensación de que quizá en otros sectores es más bien crítica, ¿no? O criticar o destruir. Cuando el feedback yo creo que debe partir de una construcción, no de una destrucción. Eso es Sí, muy de acuerdo. completamente. O sea, yo creo que tampoco es fácil, ¿no? El tema de ni recibir feedback ni dar feedback. Entonces sí que creo que es una cultura que no está de por sí, sino que creo que hay que construirlo y creo que también va muy ligado a lo que decía de la confianza, ¿no? Creo que Totalmente. cuando confías en tus compañeros, en tus managers, en toda la empresa y tienes la libertad para dar ese feedback constructivo y recibirlo, creo que al final lo sientes más como un favor que te están haciendo, ¿no? Que como una crítica de por sí. Sí. Y vosotros, ahora voy contigo, Karen, con la lista, pero me interesa hacer un apartado aquí. Vosotros, justo que tenéis puestos más de liderazgo de equipos técnicos, ¿de qué manera se puede trabajar para conseguir esa confianza en un equipo? Tenéis claro, algún truquito imagino que no habrá, pero ¿tenéis alguna práctica que hayáis dicho, ostras, esto lo he hecho y en aquel equipo me funcionó muy bien? Yo creo que trucos no hay, ¿no? Y de hecho, al revés, tienes que partir primero de construir la confianza. Sin confianza no vas a tener feedback, por mucho que lo digas, ¿no? Primero ganarte esa confianza, construirla, crear ese entorno seguro y a partir de ahí irá apareciendo y un poco ejercer tú con el ejemplo de que estás abierta a feedback y que estás dando feedback preocupándote por las personas y así es como poco a poco se genera esa cultura. ¿Juan? Sí, yo la verdad que creo que, o sea, por un lado, crear la cultura, replicar la cultura que no sabe funcionar en otros equipos, yo no creo en esa parte, ¿no? No creo que sea fácil, ni siquiera creo que sea posible replicar una cultura que has vivido en una empresa en otra, porque al final esto va un poco más de un juego de personas o algo así, ¿no? Entonces, creo que en cada ocasión y cada contexto y cada grupo de personas, pues tienes que al final construirlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, lo que decía Javier, yo creo que al principio empezar demostrando confianza y demostrando que tú mismo estás abierto, ¿no? Ese feedback y esa parte más constructiva. Y por otro lado, pasa mucho al ser un juego de personas en el hiring, ¿no? Yo creo que al final está en el centro de todo cómo contratas y cómo construyes la cultura gracias a la gente que estás contratando. Que yo creo que al final es un poco donde se une todas las piezas del puzzle. Javier, y justamente creo que tu caso es muy bueno para hablar de esto, ¿no? Porque llevas 2 meses o decías que casi no llegabas en Celonis, en una nueva empresa. Cuando llegas de cero a una nueva empresa y adquieres ese puesto, entiendo que te encuentras un equipo que comienzas a liderar. Claro, entiendo la lógica de me intento ganar la confianza, pero en tu día a día, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? No, es muy difícil, ¿no? De hecho, es la primera vez yo, cuando he ido a puestos de liderazgo, ya estaba en la empresa, ya conocía a la gente, entonces ya era más fácil, ¿no? Es la primera vez que desde fuera, pues tengo que entrar en un equipo ya hecho, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo primero es entrar con mucha humildad, con la mente muy abierta, de conocer el contexto, conocer a las personas, quedarte un poco más observando, escuchando, más que a lo mejor a veces tienes el impulso de entrar demostrando y haces el efecto contrario, ¿no? Y una vez eso, pues buscar esos pequeños momentos para construir la confianza con personas, preocuparte personalmente por ellas, conocerlas y poco a poco, pues, y luego pues sí que a lo mejor ese primer one-on-one que sirve un poco como base para presentarte y ver cómo es la mejor forma de ayudar a cada persona, que puede ser totalmente diferente, ¿no? Pero un poco el entender las expectativas de cada uno y ponerte al servicio de cómo puedes ayudar y de qué forma puedes ayudar mejor a esa persona y a partir de ahí, pues demostrarle que estás escuchando y que vas a ir en ese camino, ¿no? Hay un punto también aquí, por añadir, Antonio, creo que una cosa importante es parte de la sinceridad, ¿no? Porque creo que la confianza, o sea, cuesta mucho ganarla, pero poco perderla, ¿no? Entonces, en cuanto alguien nota que no eres Buena sincero, al frase, final Juan, creo que hay... Bueno, estoy súper inspirado hoy, sí. Poeta, sí. No, creo, no, en serio, creo que si
En el momento que demuestras una falta de sinceridad, creo que ahí se pierde toda la confianza y creo que ni el feedback ni la cultura pues se pueden crecer, ¿no? A partir de ahí. Me gusta mucho ese punto. Me gusta también mucho, Javier, que saques en la parte de los one-on-one. La repescaremos un poco más adelante. Karen, decía Juan antes, tienes ya fans en el chat, Juan. Pone nuestro compañero Luis en Top Juan López. Karen, te quería preguntar, porque Juan antes sacaba la parte de atracción. ¿Crees que la cultura nace a la hora de incorporar a alguien a un equipo? Si empiezas desde cero, sí. Ujú. Si no, no. Ya hay algo existente, ¿no? Es como Sí, que hay un perdón, no, legacy. no he formulado bien la pregunta. No que nazca, efectivamente se nace cuando se crea, sino ese fit cultural viene dado quizá en la atracción a la hora de atraer una nueva persona, de incorporar una nueva persona. Creo que en parte sí, ¿vale? Forma Ujú. un factor clave a la hora de reforzar una cultura dentro de la empresa, pero de hecho la refuerza, ¿vale? De Vale. hecho se habla mucho en selección del cultural fit famoso, ¿no? Buscamos a Ujú. alguien que esté alineado con una serie de creencias, valores que ya son preexistentes en esa empresa. Entonces, no hay, si alguien se escapa a esa norma, digamos, probablemente no va a ser seleccionado porque no encaja en esa Vale. cultura. ¿Vale? Pero no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que no encaja en esa Que no cultura para lo encaja. que se está buscando. Entonces, claro, Ujú. por eso diría que más que construir, se refuerza una cultura mediante Vale. el proceso de selección. Sí. De hecho, es un poco lo que decía Javier antes, ¿no? El hecho de que también cada empresa tenga, en cierto modo, su cultura, hace que, pues no sea, quizá que sea un requisito, una condición, pero que no sea la condición excluyente. Ujú, correcto. Y Me Karen, parece. ¿no piensas que no hay posibilidad de, o sea, si dentro de la estrategia de la empresa crees que debes cambiar la cultura, crees que no se puede incorporar gente que te lleve hacia ese punto? O sea, ¿crees que una vez que ya ha empezado la cultura no hay forma de cambiarla Claro que directamente? sí, sí la hay. Requiere muchísimo esfuerzo y un cambio de mentalidad, sobre todo desde arriba, ¿no? Creo que es la gente que está en puesto de liderazgo como vosotros los que tienen que ir como haciendo ese rol de dar ejemplo y reforzar ciertos comportamientos que se quieren cambiar o hacia donde se quiere tender. Y a partir de ahí, con ese cambio de mentalidad, es que a la hora de evaluar un candidato, se tendrán en cuenta otras skills u otros parámetros. Mientras todos estemos cortados por el mismo patrón, vamos a seguir buscando exactamente lo mismo. Entonces, tiene que Un venir sesgo, desde ¿no? arriba. Sí, correcto. Y yo creo, Dale, Javier. sí, y yo creo que es muy importante también relacionado lo que ha dicho Juan de la sinceridad, ¿no? De la honestidad. Una cultura a lo mejor no vale para todo el mundo y está bien, ¿no? Tú tienes que ser honesto con cómo quieres ser, cómo eres, incorporar a personas que puedan tener una buena encaje y que puedan aportar ahí. Desde luego, la transparencia en los procesos de selección es algo esencial, completamente esencial, sobre todo para no generar falsas expectativas. Tengo un tema que creo que hay que sacar sí o sí, evidentemente no podíamos tener esta conversación sin sacarla, que es el teletrabajo. Hace poco hicimos un reportaje nosotros hablando con varias empresas sobre de qué manera mantienen la cultura empresarial. Quizá esto no vaya tanto a la parte de una cultura sana, pero sí que, por ejemplo, se relaciona con lo que estamos hablando de la confianza, de ese nexo de unión que tiene que generarse para que haya una cultura sana dentro de un equipo. Claro, hay muchas empresas que están trabajando cada persona en su casa. ¿Creéis que tiene algún tipo de, no sé cómo llamarlo, si riesgo de hándicap el hecho de estar online para mantener ese nexo de unión, ese sentimiento de pertenencia quizá? Sí, yo la verdad que creo que sí. O sea, creo que no es que no se pueda, sino que creo que le añade una dificultad, ¿no? Y Vale. por eso creo que también algunas empresas son más reacias al remoto y tal. Yo estoy muy a favor, pero creo que sí que la realidad es que lleva un trabajo extra, sobre todo para los managers. Ahí no sé qué opinará Javier, que está también en ese puesto de manager y tal. Pero creo que requiere un esfuerzo extra, pero al final se puede conseguir, ¿no? O sea, yo creo que al final la cultura, sí que es verdad que mucha parte de la cultura cuando no estás en remoto es lo que ocurre en los pasillos o lo que ocurre en las comidas y tal. Creo que se genera otro tipo de cultura, ¿no? Que puede ser, oye, de confianza, de ayudar, de aprender, de
estoy feliz, aprendo un montón, pero bueno, creo que requiere un trabajo extra, desde luego. Estoy de acuerdo. Yo creo que tienes que ser más consciente aún, ¿no? Y tienes que hacer, a lo mejor, en presencial hay momentos totalmente improvisados que crean esa cultura. En remoto tienes que buscar esos momentos, asegurarte que pasen y prepararlos, ¿no? Yo durante casi 3 años estuve en una empresa en donde estuve solamente presencial las 6 primeras semanas, porque luego empezó la pandemia y nos fuimos a remoto. Y yo nunca me he sentido más unido, más involucrado en una empresa que en esa ocasión, ¿no? Cuando tuve muy poca oportunidad de estar en la oficina con los demás. Pero había se fomentaba, ¿no? Esas oportunidades, se buscaban esos momentos para unirnos, para crear la cultura, para estar unos cerca de otros. Y yo creo que se puede. Es más difícil. Tienes que realmente hacer ese esfuerzo extra que decía Juan, pero se puede. O sea, hay que generar espacios proactivamente. Sí. ¿Y alguno de los dos, o incluso Karen, cómo lo hacéis vosotros también en Octane? ¿Qué tipo de espacios, digamos, que tenéis? Suelen triunfar mucho pues las reuniones quizá semanales o durante un periodo de tiempo, suelen ser las que más triunfen. Hay diferentes dinámicas, ¿no? Están las que hace el Engineering Manager con su propio equipo, que suelen ser más frecuentes, ¿no? Y se hacen de manera online. Un espacio simplemente pues, más de ocio, digamos. Luego están otro tipo de dinámicas como los team buildings que ya requieren desplazamiento, que vaya la gente a la oficina y demás. Luego también hay trainings, a lo mejor aprovechamos pues, ese espacio para no solo dar esa formación, sino también para que la gente se sitúe en contexto, ¿no? Creo que es distinto aprender en un entorno online, ¿no? Como estamos nosotros, que ponernos en una oficina e ir exclusivamente a la oficina para aprender X cosa, ¿no? Entonces hay como ese espacio de interacción con otras personas que quizá con las que no interactúas diariamente, ¿no? O de forma más frecuente. Así que te diría que hay varios espacios. No sé si son los más correctos, no sé qué grado de éxito estamos teniendo, porque efectivamente es difícil de medir, ¿no? Ese sentido de pertenencia, esa parte de hasta qué punto estamos manteniendo la cultura. Especialmente porque aquí hay un añadido bastante complejo y es que con Octane tenemos diferentes localizaciones, tenemos diferentes marcas, digamos, entonces cada marca con su propia cultura, por así decirlo. Entonces, bueno, es más complejo de lo que puede parecer desde fuera, sí. ¿Qué dinámicas tenéis vosotros, Juan? Pues nosotros, yo es que creo que parte de la cultura, o sea, sí que tenemos también algunos on-sites y nos juntamos físico, que creo que hace falta de vez en cuando, pero creo que realmente mucha parte de la cultura se esparce en el día a día, ¿no? Nosotros hacemos bastante hacemos pairing, no solo per programming, sino que igual coincides con otro tipo de roles, y al final creo que en ese día a día es donde se acaba esparciendo la cultura y donde en el proceso de onboarding y diariamente es donde se acaba fijando cuál es la cultura, ¿no? Si la cultura es pues de ayudar, de no sé qué, de tomamos un café todo el equipo, pero al final son cosas que yo creo que trabajar en parejas pues ayuda mucho a esparcir esta cultura. ¿Y qué otro tipo de actividades hacéis en pareja aparte del pair programming? Bueno, es que no solo programar, sino que si tienes, por ejemplo, alguna tarea con algún rol que puede ser, pues yo que sé, diseño, producto, ¿Trabajéis mano a negocio. mano? Sí, hacemos sesiones, o sea, trabajamos juntos y creo que esa forma de trabajar unidos, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que también es muy distinto al que comentaba Karen, es distinto y más fácil el nuestro, ¿no? Porque ahora mismo somos 15 personas, más o menos. Vale. Pero creo que el trabajar en parejas o el trabajar en equipo y todos en un mismo objetivo creo que también nos une mucho, ¿no? Eso también creo que es más fácil poner nuestra cultura en la gente nueva que entra, porque al final todos estamos trabajando con un objetivo mucho más pequeño y mucho más visible también, ¿no? En el día a día. O sea, para nosotros es más fácil, creo, que para una empresa mucho más grande, obviamente. Javier. Sí, pues bueno, comentaba Karen, reuniones sociales, yo creo que son importantes. A lo mejor nosotros a veces hemos hecho pues un café semanal, una horita simplemente contando nuestras cosas. Mover la daily, la parte un poco de trabajo a asíncrona y utilizar la daily para charlar durante 10-15 minutos, empezar el día juntos.
Luego también a nosotros nos ha funcionado muy bien, a mí me funcionó muy bien en algunos equipos tener momentos de working together, que decíamos, de trabajar juntos, de simplemente meternos en una sala, estábamos trabajando cada uno en lo nuestro, pero surgían conversaciones y podíamos ayudar a otros. Y luego también yo creo que es importante como incorporar la cultura, ¿no? Lo que decía Juan, de un ambiente colaborativo, de que la gente colabore mucho entre ellos, un ambiente de transparencia, de que la empresa se involucre mucho en contar el porqué de las cosas y la situación de la empresa, ayuda mucho con los town halls, por ejemplo. Y por último también, a mí me parece muy, muy útil también incorporar las celebraciones, ¿no? Tenemos que celebrar más muchas veces y celebrar juntos y incorporar esas celebraciones un poco para unirse y también hacer equipo. El tema de las salas de trabajo es algo que además está de moda. Hay muchos salas de Discord, por ejemplo, incluso canales en Twitch. Nosotros alguna vez en algún brainstorming loco ha salido la idea de, oye, enchufamos directo y hacemos un espacio de trabajo seguro y no, yo creo que no es mala idea realmente, ¿no? Es, por mucho que estés, claro, evidentemente trabajar en casa te da unas comodidades, pero lo que estamos hablando te quita otras, ¿no? Quizá te puede hacerte sentir solo, apartado, y a mí esa me parece concretamente que es una solución bastante efectiva, el estar presente con otra persona. Al final es bajar la barrera esta de tengo una duda, voy a escribir a alguien por Slack o voy a mandar un correo o voy a ver, no sé si está o no, pues ya sabes que durante un tiempo estáis todos juntos y entonces pues puedes el aprovechar esa situación para fomentar este tipo de conversaciones. Oye, y ahora que estamos hablando del trabajo remoto, al fin y al cabo también se ofrece como un beneficio, como un perk de trabajo muchas veces. ¿Cuál creéis vosotros en vuestra experiencia que son los perks que más demandan? Karen, empiezo por ti, que quizás estás más en la parte de contacto directo con las personas que entran. ¿Qué es lo que más suele demandar la gente? Te diría que ahora probablemente como consecuencia de la pandemia son cuestiones más relativas a tiempo, ¿no? Más días de vacaciones, a lo mejor, o más tiempo de jornada intensiva, como todo aquello que te permita vivir más fuera del trabajo se demanda y se aprecia más, ¿no? Luego sí es cierto que siempre que haya algún tipo de budget para temas de formación se agradece bastante, como que de alguna manera también da visibilidad a los candidatos sobre que a la empresa le interesa invertir en ti, le interesa que te sigas formando. Juan, algo que bueno, pues eso, un poco la línea de lo de Karen, que te hayan ofrecido, que tú hayas visto que se ofrecía en tu experiencia laboral y has pensado, joder, esto mueve la aguja de verdad. Sí, pues realmente los 4 días, ¿no? Que estamos implementando nosotros ahora. Yo la primera vez que lo vi dije, está haciendo publicidad. Joder, tengo que meter un poquito la cuña. Y ya estamos contratando, por cierto, también. Luego te para mí... Juan, luego... no me pones un pitido encima. No, ahora en serio. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Karen. Creo que no sé si ahora o desde la pandemia o desde cuándo, pero desde luego sí que veo que la gente pregunta mucho por su conciliación con la familia, con su tiempo libre, con sus hobbies, pues buscan mucha flexibilidad horaria y bueno, estos los 4 días pues obviamente te alarga un montón tu tiempo de ocio también, ¿no? De aprendizaje. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que por lo que yo veo se valoran más que otros perks que yo he tenido con anterioridad. Javier. Estoy muy de acuerdo y luego como que también parece que unimos mucho el teletrabajo, estamos desde casa solos, pero el teletrabajo también es asincronía, ¿no? Y la flexibilidad de tener un horario y gestionarte tu tiempo a tu manera, yo creo que ahora mismo es de lo que puede ser más valioso para una persona, para conciliar mejor, para tener esa autonomía, para que también te demuestre esa confianza. Para mí yo creo que ahora es una de las cosas más importantes. Además, también es curioso, yo creo, la diferencia un poco entre horario flexible y trabajo asíncrono, ¿no? Sí que una tendencia yo creo que se ve mucho es la de horario flexible, puedes entrar de 8 a 8 y cuarto. Sí. Horario flexible puedes salir de 6 a 6 y 10. A ver, horario flexible. Igual que también tienes que aprender. Igual, no sé hasta qué punto hemos aprendido a trabajar en remoto, pero yo creo que hemos aprendido muy poco a trabajar en asíncrono. Trabajar en asíncrono requiere muchas también prácticas que tienes que tener en cuenta como empresa
a nivel de cómo comunicar, cómo dar el contexto, cómo organizar el trabajo, ¿no? Y ahí tenemos también, hay que hacer un esfuerzo si quieres dar esta flexibilidad de verdad, ¿no? Esta sincronía. Sí, porque además yo creo que se pueden generar, perdona Juan, No. en ese trabajo asíncrono, al fin y al cabo se pueden generar incertidumbres, ¿no? Frustraciones que son completamente normales, que la otra persona no esté quizá cuando tú lo esperas, pero al fin y al cabo hay que trabajar, ¿no? Primero en la autonomía, en la confianza de equipo, lo que venís diciendo desde el inicio del directo. Juan. Sí, no, iba a añadir que al igual que el trabajo remoto, creo que la flexibilidad también requiere un esfuerzo extra por parte de la empresa, ¿no? Porque Ujú. que todo el mundo tenga claro los objetivos, que el equipo tenga claro sus métricas, que el equipo sepa hacia dónde tiene que tirar de forma autónoma, no es un trabajo fácil, creo que es lo que hay que hacer, pero creo que eso es lo que te lleva a que la gente pueda ser flexible, ¿no? Porque al final, si tú no haces ese trabajo de tener claro qué es lo que quieres que haga la gente, pues tiras más de, oye, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto otro. Y creo que ahí es donde viene parte del problema y al final es que requiere un trabajo extra, que creo que es lo que tenemos que hacer la gente que estamos en gestión, ¿no? Me da la sensación. Oye, Juan, me parece que no nos podemos ir sin hablar de la jornada de 4 días, la verdad. Sobre todo tengo curiosidad, porque al fin y al cabo hay debate, ¿no? En redes, yo creo. Hay quizás personas que pues, se muestren un poco reacia, pero simplemente porque es algo desconocido. ¿Cómo es vuestra experiencia? Muy buena. O sea, yo, vamos, creo que todo el mundo que está muy contento, básicamente. Otra vez, tener muy claros los objetivos. Nosotros, de hecho, no trabajamos con sprints de semanas, no utilizamos una metodología ágil como tal. O sea, sí hacemos mucho ayer, pero no tenemos un framework tipo Scrum o tal. Pero sí que tenemos claro como equipos cuál es nuestro objetivo como equipo por semana, ¿no? Que si luego no llegamos, pues no pasa nada, siempre hay unas razones y siempre hay, bueno, siempre hay motivos, siempre hay un contexto, ¿no? Pero como equipo estamos muy oye, esta semana queremos tener esto, esta semana queremos tal. Al final la gente es autónoma, tiene horario flexible y el trabajo sale. O sea, yo creo que en la jornada de 4 días también tiene que ir unido a otro tipo de metodologías, ¿no? Porque, por ejemplo, el típico miedo que tienen en algunos sitios de desplegar los viernes, si de repente tienes 4 días y tampoco te atreves a desplegar los jueves, pues de repente te quedas con una semana de 3 días que ya, pues, no te da tiempo a nada, ¿no? Entonces, creo que si va unido a temas de buenas prácticas, de autonomía, de subidas a producción continuas y mucho agile, el trabajo está saliendo y muy rápido. La verdad que yo creo que es la empresa que trabajando además 4 días más rápido está saliendo el trabajo. Así que Los jueves son los nuevos viernes. Preguntan van a por ser el los chat. nuevos viernes. Preguntan por el chat que si es 4 días, 8 horas o llegáis a las 40 horas. Son 8 horas al día. Son 8 horas al día. Sí, estamos haciendo contrato de 40 horas, pero estamos haciendo 8 horas al día ahora mismo. Y bueno, ya por hacer la entrevista, bueno, yo de formación soy periodista, así que ahora me sale la vena un poco de periodista, evidentemente. ¿Qué parte negativa has podido ver? ¿O qué peligro, qué miedo cuando, no sé, en ese proceso quizás de charla sobre la jornada, qué miedo, qué temor puede surgir? Puede surgir un temor por parte de la empresa, ¿no? Porque también es un mundo desconocido que por mucho que haya encuestas de, oye, con 4 días se produce más, se produce... Bueno, eso hay que verlo también, ¿no? Creo que es muy fácil ver una noticia y luego verlo aplicado, creo que es distinto. Uh-huh. Una vez que funciona, obviamente se ve que la gente está muy contenta, muy motivada y los lunes llegan de otra forma, ¿no? También creo que es eso. Miedos, bueno, la verdad que a mí lo que menos me ha gustado de la jornada de 4 días es percibir que hay mucha gente que no lo ve como un perk, lo cual a mí me ha sorprendido mucho y Curioso. curioso, a pesar de parecer que pones 4 días y vas a tener 8 millones de currículums, tampoco es así. Es verdad que al que le interesa mucho y joder, ya casi da igual el resto de perks que le des, que esto lo quieren y tal, pero no todo el mundo está muriéndose por tener 4 días, cosa que a mí me ha sorprendido para mal realmente, ¿no? Estoy bastante sorprendido con eso. O sea, es difícil contratar y con 4 días también es difícil contratar, así que bueno, tenéis Oye, trabajo por un rato. Karen, te iba a preguntar, ¿has visto en los últimos años algún tipo de evolución en lo que las empresas ofrecen como beneficios de trabajo? Aparte de los obvios, ¿no? Aparte del teletrabajo, de horario flexible. Te diría que muy poco. Creo que hay muy poca
innovación en ese sentido, más allá de algo relacionado con, por ejemplo, voluntariado, que me parece fenomenal, el dar días libres, es algo que de hecho en Octane se ha implementado hace muy poquito, el dar un día para que la gente pueda hacer voluntariado. Creo que además de eso, muy poco más allá. De hecho, agradezco bastante cuando no veo el típico te damos frutas y ya está, ¿no? O horario flexible, que como perks creo que dejan mucho que desear. Pero sí, te diría que es la mayor innovación que he visto últimamente en las job description en cuanto a perks. Y luego, bueno, ¿Sigues temas de viendo? lo que te decía de tiempo, ¿no? De, por ejemplo, ir aumentando el tiempo de vacaciones según la antigüedad de la persona. Eso también me parece bastante interesante. Y luego cuestiones como, bueno, pues, si llevas más de 3 años en la empresa, te quedas con el ordenador o cosas por el estilo. Creo que es Sí, un sigues poco más allá. viendo los típicos, lo que comentaba antes, ¿no? Fruta, futbolín, se sigue viendo. Se ve, pero yo creo que menos con el remoto, ¿no? Ahora con el remoto es como que ese perk ya, Te ya enviamos un no futbolín a aporta valor. casa, no Claro, no puede ser. Si te vienes aquí, te enviamos un billar. Me parece muy curioso. Sí que pensaba que me ibas a decir que habías visto algún cambio drástico, por ejemplo, en la parte de formación, en la parte de ofrecer formación, de ofrecer estos planes de carrera. ¿Eso sí que lo llevas viendo tiempo? Creo que sí, creo que un poco más. Otra cosa es cómo está estructurado internamente, Vale. porque es muy fácil hablar de tenemos una carrera profesional, pero hay que ver cómo está estructurada, qué tipo de criterios se toman en cuenta, realmente cuál es el ratio, digamos, de conversión, ¿no? Cuánto tiempo una persona tiene que estar en la empresa para poder aspirar al siguiente rol o al siguiente nivel. Pero, a ver, sí que estoy de acuerdo parcialmente contigo en que quizás se está tomando más en serio ahora, precisamente, el estructurar de una manera mucho más profesional esa Vale. carrera profesional o ese career path. Hablemos... Dale, Javier. Pues relacionado con esto, no sé vuestra sensación, pero yo empecé en startup, aquí en España que no estaba de moda, de hecho como que se ocultaba que éramos una startup. Ahora está tan de moda que todas las empresas dicen que son startups. Con startup. Y yo sí que veo últimamente, tanto en startups como en otro tipo de empresa a lo mejor más grande, que a lo mejor hay más perks de cara a la participación en los beneficios de la empresa, con las stock options, con las phantom shares. Y eso sí que parece que se ha extendido un poco más. Sí. Opiniones. Realmente pueden incluso... Tiene que ver con el generar un sentimiento de pertenencia, un compromiso hacia la empresa. Es lo que hablamos, ¿no? También refuerza un poco esa confianza. Eso es, sí. Y como que das un poco más el propósito, ¿no? Al trabajo de una persona y lo ligas mucho, ¿no? A la empresa. También es compartir el éxito, ¿no? Que muchas veces en muchos trabajos se comparte lo malo y no siempre lo no tan bueno, ¿no? Y creo que cuando hay un éxito de la empresa, saber que vas a formar parte de ese éxito de la forma más obvia, que es conseguir dinero, creo que eso ayuda mucho a la gente, ¿no? A tener mucha motivación. O sea, creo que es de verdad demostrar que estás con la empresa en un trabajo. De momento, planes de carrera y retribución, stock options, ¿no? Por así decirlo, para demostrar esa confianza en la persona hemos llegado. Vale, pues hablemos de planes de carrera. Me parece un tema súper interesante. Primera pregunta, ¿los tenéis en vuestras respectivas empresas? Karen, por empezar por... Sí, los tenemos. La verdad es que ahí, ahora que estamos como hablando más de tecnología, ¿no? Los engineering managers en su momento se metieron una currada bastante importante para establecer por ellos mismos, o sea, quiero decir, no fue HR que vino con la varita y dijo, oye, vamos a hacer esto, no, fue algo que nació de ellos, lo estructuraron bastante bien. Como todo, siempre tiene áreas de mejora, ¿no? Especialmente por lo rápido que suelen evolucionar las startups. Y en este momento sí que ha habido un cambio bastante, bueno, no bastante gordo, ¿no? Pero sí que ha habido cierto cambio para poder, digamos, aunar las diferentes realidades de las diferentes marcas que formamos parte de Octane y tener un único framework común respecto al Career Path. Pero sí, lo tenemos, está bastante establecido.
creo que una vez más, desde mi punto de vista, yo con esto soy muy crítica, ¿no? Creo que siempre hay área de mejora, especialmente en lo que se refiere a la visibilidad de dónde estoy y qué es lo que necesito para llegar al siguiente nivel. Y que no siempre está ahí, ¿no? Ya sea por falta de tiempo, por falta de, no sé, seniority del engineering manager, por mil historias que pueden pasar dentro de una organización. Pero a veces cuando hablas con gente, ¿no? Y hablas de carrera profesional, creo que muy pocas veces he escuchado realmente sí, sé hacia dónde voy, sé dónde estoy trabajando en tengo estos objetivos para los siguientes meses. Muy pocas veces he escuchado eso. Javier, en vuestro caso. Sí, que los tenemos. Tengo que profundizar más en ellos, que llevo poquito, pero sí que existen y me parecen súper importantes por lo que dice Karen, ¿no? De el tenerlas, primero, qué se espera de ti, ¿no? Y luego, dónde quieres llegar y poder hacer el plan inverso, ¿no? Vale, yo quiero llegar aquí, necesito esto, ¿cómo puedo llegar hasta aquí, ¿no? Y que tengas luego unos objetivos personales trimestrales que te ayuden con tu manager a llegar ahí y ir creciendo en la línea que quieres. También me parece importante que existan diferentes planes de carrera que estén al mismo nivel, ¿no? Pues los más claros son los de experto en tecnología y los de management, que puedas pasar de uno a otro en algún momento. Y como dice Karen, siempre hay puntos de mejora porque yo creo que tiene que ser algo vivo, ¿no? Porque un plan de carrera debe constar las necesidades de tu puesto en la empresa, y las necesidades de la empresa también cambian, ¿no? Pues es algo vivo que tiene que seguir iterando, evolucionando. Juan. Nosotros no tenemos, realmente porque no nos hace falta, ¿no? Somos muy poquitos y yo viví también con Karen, ¿no? Y los engineering managers del momento en Paglink, la currada que se metieron, y percibí muy claramente que es muy complicado hacerlo bien, ¿no? Entonces, hacerlo en este momento no tenía sentido porque realmente éramos muy poquitos. Es una cosa que llegará, ¿no? Ahora mismo nuestro career path, siempre decimos, yo les digo a la gente cuando entra que nuestro objetivo es que se vayan cobrando muchísimo dinero, ¿no? Que para nosotros ese es el éxito, que es como si te cambias y te cambias a un trabajo mucho mejor. Ese ha sido nuestro career path, ¿no? Ha sido como has evolucionado profesionalmente y te ha sido un trabajo mucho mejor, sabiendo que no vas a estar aquí posiblemente 20 años porque es un sector muy, muy cambiante, ¿no? Pero bueno, supongo que cuando crezcamos más, pues tendremos que meter este tipo de cosas, pero ahora mismo nos suponen más complicaciones que beneficios. ¿Y qué creéis que debe tener un buen plan de carrera? Esta pregunta quizás es muy abstracta, pero no sé si habéis identificado en vuestra relación con ellos algo. Habéis comentado, por ejemplo, esta flexibilidad que tienen que tener, ¿no? Esa necesidad de ser iterables. Flexibilidad de cara a cambiar, pero yo creo que deben ser muy específicos para que tengan sentido, porque debe ser claro lo que se espera de ti y cómo poder llegar ahí. Si es algo como muy abstracto, son todo frases bonitas, pero que no sabes cómo encajan o qué necesitas para llegar a ellas, yo creo que no tiene mucho sentido. Y ahí está la dificultad también, ¿no? De llegar a ese nivel de especificidad. Quizá en vuestra experiencia, Karen, ¿cuántas personas participaron, por hacerme una idea, en la elaboración de... Quiero decir, ¿influye, por ejemplo, con lo que comenta Javier, ¿no? De esa necesidad de que sean flexibles, pero a la vez concretos? ¿Influye un poco la necesidad de que haya una cantidad de gente suficiente trabajando en ello, por ejemplo? Que se pongan los recursos suficientes en ello. Desde luego requiere bastante tiempo. Ya no voy a ir al número de personas, ¿no? En nuestro caso, si no me equivoco, en su momento eran 5 personas las que estaban completamente involucradas en la creación de ese career path. Inicialmente, luego ya con la modificación que te digo, entiendo que más personas, ¿no? Más stakeholders, pero está claro que requiere muchísimo tiempo, sobre todo por el tema de la complejidad, cada nivel, especificar cada skill que se va a evaluar, luego encontrar el medio para publicarlo, porque esto, otra de las cosas que considero que es muy importante y es crucial es que sea público, de dominio de todo el mundo, porque si no puedo yo ir a consultarlo de vez en cuando para saber en qué punto estoy y cuál es el siguiente nivel, y yo misma, ¿no? Retarme o incluso hablar con mi manager y decir, oye, he visto que para el siguiente nivel necesito esto. Pues mira, ¿qué formación me aconsejas para esto, para lo otro? Si no es público, si no está claro, creo que de poco sirve, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque tiene que estar presente en el día a día, si no tampoco que sea como el motivo de, como un poco el punto de anclaje de one-on-ones o de reviews para ir mejorando y ir yendo hacia el camino que quiere la persona crecer. Claro, es que de nada, justo iba a ir ahora a parar. Tampoco sirve de mucho tener un plan de carrera si no existe una mentorización, una cultura de la mentorización fuerte. Me hace especial ilusión, Javier, que estés hoy aquí, porque me acuerdo que hace un par de meses leí en Twitter que estabas pidiendo un poco pues, de consejos para afrontar tus one-on-ones en Celonis. ¿Qué hace falta? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos bueno, pues acudir un poco a recibir ayudas hasta entiendo que ahora ya estás con ellos o empezando, ¿no? Sí, fuera un poco el guiar, cómo guiar mejor el primer one-on-one, ¿no? Porque no es lo mismo una vez que ya conoces a tus compañeros, como te Cierto. decía, y simplemente es empezar pues un poco con esa cercanía, ¿no? Y que empezar de cero, ¿no? Que parece que tienes cada vez que romper el hielo, una conversación un poco más incómoda y además, pues, el ver cómo ayudar a la persona. Y al final, pues, con un poco con honestidad, también con un poco de reconociendo la dificultad y a lo mejor esta incomodidad, pero yo al final como los guié era, por un lado, hablar de la experiencia hasta el momento, de qué eran las cosas que motivaban a la persona más hasta el momento en la empresa y qué puntos de mejora podía haber que pudiera ayudar. Luego, a nivel de expectativas sobre su manager, qué espera de un manager, cuáles son las cosas que espera de mí, si a lo mejor no hay nada en la cabeza, pues pensar en, oye, ¿qué managers has tenido que te has llevado muy bien, que te han ayudado, qué era lo que hacían por ti, ¿no? Para entender cómo puedo ayudar mejor. Y luego hablar también desde el primer momento de objetivos, ¿no? Si ya estás trabajando en algún objetivo para poder seguir ayudándote, si no, ¿qué objetivos crees que podemos ir trabajando? Y así era un poco como al final guié con el primer one-on-one. Y también, en mi caso, luego temas muy particulares míos que son como ayudar a proteger a la persona su calendario de en qué momentos te gusta más estar concentrado, en qué momento desconectas para no molestarte, ¿no? Y un poco yo creo que fue así y yo creo que más o menos se cumplió el objetivo. Qué bien. Juan, no sé si tú también eres la persona que los lidera, que los lleva en Clevergy. ¿Qué tal? ¿Coincides un poco con Javier? ¿Tienes otra forma de actuar o tienes esa misma forma de acercarte? No, muy parecido. La verdad es que, pues lo que llevamos diciendo un buen rato, ¿no? Creo que al final one-on-ones y tal va muy ligado a la sinceridad, honestidad y compartir un poquito impresiones, ¿no? Tanto en cosas que mejorar como que se está haciendo bien o básicamente qué necesita esa persona para estar mejor, ¿no? Trabajando. Que puede venir con lo que decía Javier de, oye, ¿cómo estás más a gusto? ¿Qué necesitas? O la forma de trabajar que hay que cambiar, ¿no? Para que estemos todos más a gusto. Al final yo creo que creo que es todo lo contrario a infantilizar un trabajo, que creo que en parte durante algunos años sí que caímos un poquito en ese error. Sí, para mí sí, creo que al final es más una conversación entre personas en la que estamos tanto yo quiero que mejore esa persona como esa persona quiere mejorar y también por el tipo de relación y de cultura que creamos, pues también me puede ayudar a mí, ¿no? También yo pido mucho feedback también en las dos direcciones y, bueno, creo que eso crea una relación muy potente, la verdad. ¿Hay algún rol, quizá Karen, en vuestro caso seas incluso tú o tu propio equipo, pero hay algún rol en vuestras empresas? Por ejemplo, en Manfred hay un rol de Chief Happiness Officer que se dedica un poco de velar por ese bienestar de los empleados, ¿no? ¿Tenéis ese tipo de rol en vuestras empresas? En nuestro caso, no. El que lleva enteramente esta parte es el Engineering Manager. O sea, él tiene lo ideal, precisamente por eso, es que tenga un número reducido de personas a su cargo para que pueda realmente dedicarles tiempo, no solo a nivel profesional y ayudarles a desarrollarse profesionalmente, sino también si tienen alguna cuestión personal, ¿no? Sí que es cierto que de cara a tomar el pulso, por así decirlo, a esa parte de felicidad, si queremos llamarlo, o nivel de confort en la empresa, tenemos Engagement Service, donde sí que tenemos ciertos parámetros que medimos.
pero no tenemos un rol como tal, como el que mencionas. Sí, ponen también por el chat y es cierto que también se puede escuchar como People Manager. Efectivamente, la idea es un poco lo que dice Karen, sobre todo medir. De hecho, hay un montón de softwares, ¿no? Que ya te permiten incluso tener medir la calidad de la satisfacción del empleado. Y si hablamos a partir de los one-on-ones de las evaluaciones de rendimiento, ¿cómo creéis que son vistas y qué creéis que es necesario para llevarlas bien a cabo? Yo creo, y es como, ya suena un poco atópico, pero es que es completamente verdad. Las revisiones lo que nunca pueden ser es una sorpresa, ¿no? Las revisiones es un poco el volver atrás y el hacer recuento de lo que ya se ha hablado y lo que ya se ha dicho y ver en qué estado estamos. Pero todo lo importante se debe tratar lo más cercano al momento o en el momento. En el día a día. Y a partir de ahí establecer acciones para mejorar y para ayudar a mejorar, ¿no? Y luego, pues, las reviews pues son el chequeo, ¿no? Y de ver los progresos, de ver los puntos de mejora, celebrar éxitos y seguir y creando ese plan hacia adelante. Y ese es, además, Juan. No, perdona, dale. No, iba a decir simplemente que entiendo que ese quizá es el momento en el que tenéis ese contacto, como decías Javier, ¿no? Para poder bajar a tierra más el plan de carrera, si lo hay, ver cuáles son los siguientes pasos y ese es el momento de hacerlo. Eso es. Hombre, y luego sí que también me parece un buen momento para pedir feedback a gente más allá de tu manager, de tu entorno más cercano, ¿no? Para tener un feedback más completo, ¿no? Pero si haces bien esa labor de crear la cultura de feedback, todo este feedback pues debe llegar más o menos un feedback esperado, ¿no? De lo que ya conoces. Juan, no sé si ibas a decir antes algo. No recuerdo qué iba a decir exactamente, pero completamente de acuerdo que no, o sea, lo que no puede ser es una sorpresa y si llegas a ese momento del año y no te esperabas algún feedback, alguna cosa, o tenías en la cabeza que ibas a tener una promoción y no la tienes, creo que ahí es donde hemos cometido un error, ¿no? O sea, creo que es un buen punto también para pararse una vez cada X meses, cada año, lo que sea, para parar y decir, joder, todo lo que hemos hecho durante este año, ¿no? Que creo que eso también está guay, que a veces, por lo menos ya ahora que estoy en startup, el ritmo es súper rápido, no sabes ni lo que estás haciendo y tal. Y una vez al año decir, joder, todo lo que hemos hecho, ¿no? Todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido. Muchas veces ni siquiera tienes sensación de progreso y de repente te paras y miras cómo estabas un año atrás y dices, hostia, soy una persona completamente distinta, ¿no? A nivel profesional. Entonces creo que es Karen, un buen momento para celebrar eso. ¿Tú crees que, perdona, crees que en ese momento en el que conoces a alguien nuevo que entre a la empresa, que haga una entrevista o, bueno, sí que esté en la parte de entrar, ves que hay interés por saber cómo se hace la mentorización dentro de la empresa? ¿Ves que la gente se lo cuestiona? Creo que depende mucho del sector. En el sector tecnológico creo que sí que la gente se puede permitir poder elegir, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que es como un consumidor bien informado, así que indago un poquito más sobre ello. Vale. Sí que hay un poco más de interés, pero creo que también depende de la madurez que tenga el entrevistado en este caso, porque si no hay madurez haciendo muchas entrevistas, o si hay personas que están mucho tiempo en sus empresas y llevan mucho tiempo sin hacer entrevistas, se nota, ¿no? Que están de alguna manera verdes, no hacen muchas preguntas, como que simplemente responden Vale. al resto, ¿no? No son como jugadores activos dentro de esa conversación. Sí, no, yo te lo preguntaba sobre todo porque, bueno, sí que creo que la parte de mentorización, pues es, como estamos diciendo, un poco esencial. Yo creo que es además como el punto de encuentro de lo que venían Juan y Javier diciendo desde el inicio de la conversación, ¿no? El punto de encuentro de la confianza, el punto de encuentro de la sinceridad. A mí, por ejemplo, la figura del one-on-one, yo que vengo de otro sector, no lo conocía y me parece que es algo maravilloso, ¿no? O sea, es la forma de realmente tener ese contacto directo, ese espacio al final generado para acercar posturas, para compartir. Joder, y tiene mucha importancia hacerlos bien, ¿no? Tiene mucha importancia que la persona se quede satisfecha con lo que te cuente, que se sienta con confianza para contar, lo que decías tú antes, Javier. Y que sobre todo es el momento en el que sus expectativas se coinciden con la realidad.
Y también igual que haya efectos, ¿no? De las cosas que tú dices, porque también si tú vas una vez a la semana o cada 15 días a un lugar al que decir tus problemas y no ves que ocurra ninguna acción después, creo que es un efecto casi rebote, ¿no? Decir, joder, ¿para qué me estoy aquí liando a mucha gente, a mí en concreto, ¿no? Te puede suponer un esfuerzo, decir, porque estoy mal por esto, si luego no va a servir para nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de, oye, dejar muy claro, pues de esto no podemos hacer nada porque el contexto es el que es, o de esto podemos hacer algo, vamos a tomar esta acción, la vamos a marcar y la vamos a seguir, ¿no? Yo creo que es muy importante. Completamente, como que al final la otra cara de la moneda de la confianza para ambas partes es la responsabilidad, ¿no? Si te dan un feedback o si te dicen algo que importante para la persona, deben ver por la otra parte que te preocupas y que haces acciones para cambiarlo, ¿no? Si ves que no hay movilidad, al final produces el efecto contrario, estás perdiendo la confianza de la persona y estás perdiendo a la persona al final. Chicos, como he visto que os han gustado las listas, vamos a cerrar el stream con una nueva lista. Sobre todo hay un tema que me interesa mucho y que creo que también entre 4 personas podemos sacar algo interesante, que es lo que hemos tanteado antes de la cultura del feedback, ¿no? Vamos a intentar hacer alguna especie de qué elementos tiene que tener un buen feedback. ¿Que lo podría hacer ChatGPT por nosotros? Sí, claro, lo podría hacer. Pero lo vamos a hacer nosotros ahora, también os lo digo. Juan, ¿qué tiene un buen feedback para ti? Para mí, muy importante dar un ejemplo concreto de una situación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir es que no me gusta cómo te comportas haciendo pairing, sino decir, oye, cuando hiciste pairing el otro día y me dijiste, yo qué sé, cualquier historia, pues eso no me gustó, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que es mucho más fácil entender, uno, lo que has hecho directamente, ahí puedes tomar una acción mucho más clara, y otro, cómo se ha sentido la otra persona, ¿no? Javier. Esa es la primera de la lista. Muy de acuerdo. Al final es algo que se aprende, ¿no? Hay un framework, ¿no? Que es Situation, Behavior, Impact, que es esto. Vamos a ser específicos. Vamos a hablar de una situación concreta y cómo ha impactado, ¿no? Cómo me he sentido y cómo ha impactado. Creo que también es importante que con cada feedback haya un elemento de acción para ayudar a mejorar o para reconocer, ¿no? Que no se quede solo en decir algo, sino en ponerte en un lugar de apoyo a la persona para ofrecerles la ayuda para mejorar en esa situación. Me gusta mucho este punto. Karen. Creo que tiene que haber un punto de asertividad. Entiendo el punto de empatía, de decirlo con cariño, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero también ser claro y directo respecto a ese feedback. Hay cosas que están mal y están mal, ¿no? Hay 1000 formas de decirlas y a veces no es tan necesaria ser esta parte de sugarcoating, ¿no? De endulzar la realidad. Creo que hay que aprender a ser asertivos, sí. Yo, además, también creo que añadiría al apunte que has hecho, Javier, quizá vaya un poco implícito lo que has dicho, pero como ese elemento de acción, dentro del propio feedback, que haya una propuesta de mejora construida. O sea, además de quizá el reactivar el estímulo, las ganas de mejorar, cuando comentas algo que quizá no esté tan en línea, propon cómo hacerlo, da una idea, ¿no? Que quizá es lo que tú comentabas, pero por aportar. Hacemos una última ronda. Y luego, solo por decir, estoy completamente de acuerdo con Karen, como que parece que el feedback tenemos en la cabeza de no, voy a entrar, la persona me va a entender perfectamente, le voy a cambiar la vida y ya va a ser. Eso y no, al final el feedback es tener un montón de conversaciones incómodas, momentos duros, pero al final se va construyendo y se va mejorando, ¿no? Y es necesario. De hecho, probablemente la otra persona, por muy bien unido que esté el equipo, no, a diario ninguno nos esperamos que nos vayan a decir nada, ¿no? Entonces creo que quizá por eso también es tan crítica la parte de cómo entrar, cómo dar la primera frase, cómo dar esa asertividad, ¿no? Quizá necesaria. Juan, ¿te atreves con otro? Me estoy viendo con unas caras de... Me atrevo. A ver. No. A ver, creo que cuando en una sesión es importante separar feedback de, oye, es una cosa que la empresa no quiere que hagas así, y ser muy claro, ¿no? Esa parte de asertividad de esto no lo puedes hacer así. Yo entiendo el feedback como algo constructivo que no tienes por qué
o sea, a ti te pueden dar 100 cosas de feedback y no creerte, o sea, no sé si decir la palabra creerte. Y algunas no estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que hay que separar esas cosas en las que, oye, yo te estoy regalando este feedback para que tú crezcas profesionalmente, para que entiendas cómo nos sentimos cuando utilizas las cosas de una forma, cuando trabajas de una forma, cuando haces código de una forma, tal, ¿no? Y creo que otra parte es la de, oye, esto es una barrera y esto no lo queremos, ¿no? Entonces creo que es importante separar las cosas de, oye, esto no, la empresa no quiere que lo hagas así, no es un feedback, y otra cosa es un feedback que te lo estoy regalando realmente como para que mejores tú, ¿no? Que antes un esfuerzo que yo también hago al dártelo, recíbelo como tal y luego aplícalo como tú lo entiendas, ¿no? Javier. No, pues se me ocurren dos cosas, pero voy con ella. Por ejemplo, tú has dicho cómo arrancar el feedback. Yo creo que también es importante el dar la oportunidad a otra persona de cuándo recibir el feedback, ¿no? De acercarte, oye, Vale. quiero hablar contigo, quiero comentar, darte un feedback. ¿Es Vale. buen momento ahora o buscamos otro momento, ¿no? Para también pues, el poder prepararse para ello. Me las estoy apuntando porque me parecen muy interesantes. Totalmente, es que realmente, y quizá ha habido un apunte que has dicho tú antes, Javier, y que yo creo que es algo que debería hacerse siempre dentro de empresas con horario flexible, que es ayudar a proteger el calendario, ayudar a proteger el horario personal. Entiendo que esto va también un poco en línea, ¿no? Oye, no te llamo al timbre y hablamos ahora sí o sí, sino yo te llamo al timbre, te digo que me gustaría hablar contigo, proponme una hora. Sí, ¿no? Y eso siempre, ¿no? A la hora de hacer una reunión o cualquier cosa, pero a nivel de un feedback tienes que tomártelo de una manera calmada y estar abierto, estar en un estado mental receptivo para ese feedback, ¿no? Entonces, si hay un momento de calentón, no veo a servir de nada que yo vaya a Momentos decirte importantes. algo, ¿no? O que este es un momento un poco más bajo, pues a dar la oportunidad a otra persona de decidir cuándo es un buen momento para él para recibir esta información. Karen, vamos con el último. Vale, aquí voy a estar en línea, sí, pero no con Javier. O sea, entiendo el punto de buscar el momento adecuado para dar ese feedback, pero también creo que dentro de las posibilidades es necesario que sea inmediato. Es decir, Vale. que tanto para una parte, la que da feedback, como para la otra, el suceso, ese algo a mejorar, esté más o menos fresco, por así decirlo, que haya pasado recientemente. Si dejas pasar mucho tiempo, ya no tiene tanto sentido, ¿no? Como que incluso la percepción de las personas cambia, ya no le das tanta importancia quizá. Y luego creo que debe ser continuo de un manager en un reporting. Tiene que ser continuo. Con mis últimos dos regalos para ti, Antonio. Joder, no, desde luego me habéis hecho... Hoy duermo súper tranquilo, pensando en todos los puntos de la lista. Bueno, chicos, a mí me ha parecido que ha sido una charla súper entretenida. Creo que hemos sacado conclusiones muy interesantes. Nos hemos llevado todas ideas enriquecedoras a casa. Espero que vosotros también, yo por lo menos sí. Y nada, muchas gracias a ustedes por pasaros por este humilde todavía canal de Twitch. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Antonio. Hemos aprendido y disfrutado mucho. Ya podrías compartir las listas, ¿no? Ya que hemos hecho 2 listas, compártelas. Venga, lo haré. Me parece un buen trato. Y nada, a quienes nos estéis viendo en casa, nada, muchas gracias por acompañarnos un día más. Nos vamos a ver ya la semana que viene. Bueno, claro, porque hoy es jueves. Ya la semana que viene, hablando, como dije en la introducción, sobre inteligencia artificial, que es un tema bastante interesante y candente. Así que, pues, os esperamos por aquí. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Luego. Adiós.